Buenas, hoy vamos a hablar del territorio argentino. Si lo ubicamos en un planiferio a nuestro país, podemos observar primero la línea del meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich, luego la línea del Ecuador, que es el paralelo cero. De acuerdo a esto, en el planiferio se divide en hemisferio norte, oriental, hemisferio sur, oriental, hemisferio sur occidental, norte, occidental. Bueno, nosotros estamos ubicados acá en el continente americano, ¿sí? En el trabajo anterior desarrollamos el continente europeo. Hoy vamos a desarrollar el continente el continente americano sería en América del Sur. Nosotros estamos ubicados, nuestro país de Argentina está ubicado en América del Sur, hemisferio sur occidental. Bien, una vez ubicado nuestro país acá al sur, el continente americano, nos trasladamos hacia acá. Nuestro país, Argentina, está delimitado por 4 puntos extremos. Tenemos, por un lado, el punto extremo sur, que se encuentra entre la confluencia del río Grande de San Juan y Jujuy. Tenemos el punto extremo oeste en el cordón Mariano Moreno y Parque Nacional Glaciar, Parque Nacional Los Glaciares. Tenemos el punto extremo sur, que se encuentra entre Tierra del Fuego y Antártida. Luego tenemos el punto extremo el punto extremo este, que se encuentra acá abajo de Misiones, en una pequeña localidad de la misma serie. Bien, ahora vayamos con los puntos o con los límites naturales de nuestro país. Tenemos nuestro país limita con los países de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, y al sur con la Antártida. Nuestro país está compuesto por 23 provincias. Algunas provincias llevan el mismo nombre en su capital de las provincias, otras en cambio son diferentes. Bien, empecemos. Para empezar tenemos la provincia de Jujuy, bien al norte de nuestro país, que es San Salvador de Jujuy, su respectiva capital. Tenemos Salta, su capital es Salta. Tenemos Catamarca, su capital es San Fernando del Valle de Catamarca. Luego tenemos La Rioja, su capital es La Rioja. Tenemos San Juan, su capital es San Juan. Tenemos Mendoza, su capital es Mendoza. Tenemos Río Negro, su capital es Viedma. Tenemos Chubut, su capital es Rawson. Tenemos Santa Cruz, su capital es Río Gallego. Y por último tenemos Tierra del Fuego, su capital es Ushuaia. Por acá tenemos Formosa, su capital es Formosa. Tenemos Chaco, nuestra provincia, su capital es Resistencia. Tenemos Santiago del Estero, su capital es Santiago del Estero. Tenemos Tucumán, su capital es San Miguel de Tucumán. Tenemos Córdoba, su capital es Córdoba. Tenemos San Luis, su capital es San Luis. Tenemos La Pampa, su capital es Santa Rosa. Tenemos Buenos Aires, su capital es La Plata. Tenemos Corrientes, su capital es Corrientes. Y Misiones con su respectiva capital, que es Posadas. Bien, también tenemos sus países vecinos, que no me acuerdo si lo dije, pero lo repito. Tenemos entonces Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Estos son los países vecinos de nuestro país. Bien, ahora, a lo largo de nuestra historia, nuestro país tuvo conflictos, ya sea, podríamos decir conflictos limítrofes con los países vecinos. Por ejemplo, en 1840 nuestro país tuvo conflicto con nuestro país vecino del oeste, Chile. Un conflicto por el canal de Beagle, un conflicto limítrofe, donde intervino el Vaticano para solucionar estos problemas. En 1895, Brasil tuvo conflictos limítrofes también con nuestro país. El epicentro de este problema era con el río Iguazú y Uruguay. En este conflicto intervino Estados Unidos
para firmar un tratado y llegar a una solución. Entre los años 70, año 2005, 2006 e incluso 2013, hasta hace muy poco tiempo, nuestro país tuvo problemas limítrofes del Río de la Plata con Uruguay. La solución que se llevó a esta problemática, que es muy nuevo, que sucedió hace poco, incluso hasta el 2013, se establecieron franjas divisorias en el Río de la Plata. En este punto, en el Río de la Plata había intereses económicos en cuanto a la pesca. Uruguay quería pescar más allá de las zonas bajas o mareas bajas y Argentina no se lo permitía. Finalmente llegaron a un acuerdo mediante estas franjas divisorias, mencionadas anteriormente. Pero aún se dice que probablemente Argentina vuelva a demandar a Uruguay en un periodo más adelante, pero por supuesto son solo rumores. También en 1876 nuestro país tuvo conflicto con Paraguay, conflicto por el río Paraná, Paraguay y Pilcomayo. En este conflicto, desarrollado en el año 1876, intervino Estados Unidos. En 1995 hubo conflicto con Bolivia. En este caso, no pasó a mayor este conflicto, simplemente Argentina cedió a Bolivia parte de la puna para que puedan habitar y desarrollarse los bolivianos. Hacia el este, en el Océano Atlántico, se encuentran ubicadas dos islas, más conocidas como las Islas Malvinas, una denominada Gran Malvinas y la otra denominada Soledad. Ambas constituyen un territorio de 11.718 kilómetros cuadrados. La invasión o ocupación de las Islas Malvinas por el Reino Británico, los ingleses, se llevó a cabo el 3 de enero de 1983. Bueno, donde sabemos que nuestro país se tuvo un conflicto militar bélico con esta potencia mundial de Inglaterra, bueno, donde todos conocemos la historia, todos lo llevamos guardado en nuestros corazones como argentinos, donde Argentina se vio derrotada por este conflicto bélico. Más adelante, y aún en nuestros tiempos, nuestro país llegó a reclamarlas mediante diferentes argumentos. Argumentos históricos porque cuando nuestro país era una colonia, pertenecía a España, y las Islas Malvinas le pertenecían al rey de España. En aquellos tiempos también, vamos a desarrollar un poquito de historia, en aquellos tiempos también los ingleses, el Reino Británico, intentó conquistar las islas, pero los españoles los sacaron, los corrieron de acá. Luego, en 1810 y en el proceso de 1816, nuestro país logra la independencia y por ende las islas son nuestras, porque sacamos a los españoles. Eso sería en cuanto a argumentos históricos. Las Malvinas son argentinas. Luego están los argumentos jurídicos, políticos y geográficos. Geográfico, porque las Islas Malvinas se encuentran muy cerca de nuestro territorio argentino y obviamente más lejos del territorio inglés. Bien, vayamos ahora con las regiones fitogeográficas, con el desarrollo de la vegetación. En el desarrollo de la vegetación tiene mucho que ver con el suelo y la naturaleza misma en donde se desarrolla, ya sea un suelo bueno o en muchos casos pedregoso, que no es infértil, sino que desarrolla dificultosamente en estos tipos de suelo la vegetación. Por otro lado, por otros factores del desarrollo de la vegetación también está el clima. Bien, pero vayamos con los tipos de formación fitogeográfica. Dentro de los tipos de formación fitogeográfica tenemos la formación con árboles, sin árboles y de transición. Dentro de la formación con árboles tenemos a la selva, a los bosques y a los montes. Dentro de la formación con árboles tenemos a la selva, que son árboles cerrados con abundante lluvia. Dentro de los bosques tenemos aquellos árboles que se desarrollan no cerrados y menos lluvia. Luego tenemos los montes, que se desarrollan o crecen los árboles menor a 5 o 6 metros de estatura. Luego tenemos la formación sin árboles. Acá entran las formaciones arbustivas, donde se desarrollan arbustos. Tenemos la formación herbácea, donde se desarrollan todo tipo de hierbas. Tenemos la formación de pradera. Acá en la formación de pradera se desarrolla la formación herbácea cerrada. Luego tenemos la estepa. En la estepa se desarrolla la formación
herbácea abierta. Dentro de la turbera, que está dentro de la formación sin árboles, la vegetación es más o menos abundante. Luego tenemos la tundra, que es la formación herbácea, de líquenes. Luego tenemos los tipos de formación fitogeográfica de transición. Acá entra el parque y sabana. Dentro de la formación del parque entran árboles más o menos numerosos. Dentro de la sabana o de la sabana se desarrollan pradera y estepa. Bien, ahora vayamos con las regiones fitogeográficas. Las regiones fitogeográficas de nuestro país son la selva misionera, el parque chaqueño, la selva tucumano-boliviana, el parque mesopotámico, la estepa pampeana, bosques pampeanos, desierto andino, monte occidental, bosques subantárticos y la estepa patagónica. Estas regiones fitogeográficas tienen su respectiva ubicación, temperatura, precipitaciones y especies dominantes. Las especies dominantes son aquellos árboles, arbustos o hierbas que se desarrollan dentro de estas regiones fitogeográficas. Por ejemplo, en el caso de la selva misionera, la ubicación ocupa casi el 80% de Misiones. La temperatura varía entre 20 y 21 grados, las precipitaciones son abundantes, donde se desarrolla una densa vegetación entremezclada, podríamos decir. Luego tenemos el Parque Chaqueño, donde su ubicación parte desde el río Pilcomayo, centro de San Luis y Córdoba. Su temperatura es húmeda, seca y de transición. En este caso, las precipitaciones en el Parque Chaqueño disminuyen de este a oeste. Las especies dominantes en el Parque Chaqueño son, por ejemplo, el quebracho colorado, más al norte el quebracho santiagueño, el apacho, el quebracho blanco, el itín, por ejemplo, entre otros árboles de armadura fuerte, ¿no? Lo que se destaca en esta zona. Dentro de la selva tucumán-boliviana, por ejemplo, la ubicación es entre la frontera de Bolivia y parte de Tucumán. Las temperaturas en esta selva tucumana boliviana son entre 20 y 25 grados, las lluvias son abundantes, las especies que dominan esta zona, por ejemplo, son el cedro y el apacho. Bueno, pero vayamos por el parque mesopotámico también, que abarca Corriente, Entre Río y Misiones. Debido a su temperatura, acá el clima es subtropical. Acá las precipitaciones son abundantes y las especies predominantes son ñandubay y urunday. Bueno, y por otro lado también tenemos la estepa pampeana, los bosques pampeanos, más o menos que se relacionan. Acá las temperaturas entre bosques pampeanos y estepa pampeana varían entre 14 y 19 grados, donde varían a unas temperaturas cálidas serían, o clima cálido, ¿no? Debido a estas temperaturas entre 14 y 19 grados. Las precipitaciones disminuyen del noreste al sureste. Acá la especie dominante es el herbáceo. Tenemos el desierto andino, donde debido a su temperatura se desarrolla un clima árido. Las precipitaciones son nieve y granizo, que muchas veces en este caso, debido a sus precipitaciones, dificulta el desarrollo de la vegetación. Salen árboles deformes, arbustos torcidos o árboles torcidos, ¿no? Bueno, dijimos que tenemos el monte occidental, pero vayamos con la estepa patagónica, ya para ir cerrando esta parte, donde la temperatura varía entre 6 y 13 grados. Su ubicación está entre la Patagonia extraandina. Acá la especie dominante es los arbustos y gramíneas. Esos serían más o menos, creo que desarrollamos casi la mayoría de las regiones fitogeográficas de nuestro país. Muy bien, seguimos con los relieves de nuestro país, en los que se destacan Cerro Zapaleri, Cerro Lulaico, Salar de Antofilla, Salar Pocitos, Salinas Grandes, Nevada de Aconcuija, Cerro La Juanita, Meseta de Somucurá, Valle de Catamarca, Valle de Punilla, Cerro Tres Picos, Quebrada de Humahuaca, Valle de Jujuy, Valle de Calchaquíes, Cerro de Aconcagua, Cerro Puntudo, Cerro Tres Cruces, Cerro Mercedario, Salinas Famatina, Sierra de la Ventana, Sierra Tupungato, Cerro Fitzroy,
y Sierra Misiones. Esos son los 21 relieves correspondientes a nuestro país. Obviamente cada uno de estos cerros tienen sus características. Está de más decir que estamos observando ahí en el video, anexamos la imagen del mapa con sus relieves correspondientes. Por ejemplo, el Cerro Zapaleri ocupa Argentina, Chile, Bolivia, la capital de Jujuy, que es en San Salvador de Jujuy, y la ciudad de Calama. Su altitud es aproximadamente de 5.653 metros. El Cerro Lulaico, por ejemplo, se ubica en la frontera de Chile, entre la provincia de Salta. Su altitud es de 6.730 metros de altura. Estos pies serían, esos 22.080 pies, son altura máxima, podríamos decir, o sea, siempre fijándonos en la altura máxima de esto. El Salar de Pocito, por ejemplo, se ubica en la provincia de Salta, con 3.684 metros de altura. Salinas Grande, que se encuentra en Jujuy, particularmente la que conozco y la que me gusta. Su altitud es de 4.096 kilómetros. Y bueno, así cada relieve de nuestro país tiene su respectiva ubicación y su respectiva altitud. Bueno, entre los relieves que elegí yo en particular, es la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, que se encuentra en la provincia de Jujuy, con 2.000 metros de altura. El Valle de Jujuy también, por otro lado, que está ubicado en la provincia de Jujuy, respectivamente, es de 4.000 metros de altura. Valle Calchaquíes, que es de Salta, con altura máxima o más de 1.500 metros de altura. El Cerro de Aconcagua, por ejemplo, en Mendoza, con 6.900 metros de altura. Bueno, esto en cuanto, a mi parecer, esto en cuanto a los relieves más sobresalientes, en cuanto a nivel turístico, en cuanto a vista del paisaje, por ejemplo. Y bueno, elegí esto porque particularmente son, mal que mal, los conozco, ¿no? Y así nuestro país se destaca durante lo largo y lo ancho de su territorio con distintos paisajes y relieves, en este caso que estábamos enumerando, relatando hace un rato, los 21 relieves de nuestro país con su respectiva ubicación y altura. Solo de algunos, ¿no? Solo de algunos. Para la aclaración, ahí estamos observando el mapa que realizamos en la actividad durante el año también. En nuestro país tenemos variedad de climas, tal es así es el caso que tenemos climas templados, climas áridos, climas subtropicales y climas fríos. Dentro de los climas templados, por ejemplo, tenemos su subdivisión de templado oceánico, templado serrano y templado de transición. El templado oceánico, por ejemplo, está limitado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El templado serrano, por ejemplo, es característico de la Sierra de Córdoba y San Luis, mientras que el templado de transición es una franja semicircular del oeste de 120 kilómetros aproximadamente de ancho. El clima templado, su ubicación es en Buenos Aires, este y centro de La Pampa, San Luis y Córdoba. Las temperaturas medias varían entre 20 y 25 grados, mientras que la de invierno oscilan entre 7 grados, disminuyendo hacia abajo. Las precipitaciones disminuyen de norte a sur y de este a oeste. Debido a las precipitaciones, es posible establecer la división de pampa húmeda oriental de las praderas o de los pastos tiernos, pampa seca occidental árida o de los pastos duros, por ejemplo. Los vientos predominantes de los climas templados son los del norte, noroeste y los más conocidos, el pampero y la sudesta. Dentro de los climas áridos, por ejemplo, tenemos los climas áridos andino-puneño, clima árido de sierras, climas áridos de estepas, climas áridos patagónico. Y bueno, ahí también estamos observando el mapita que hicimos en clase durante el año.
y ahí podemos observar las referencias respecto a su ubicación. En cuanto a la ubicación de climas áridos, tenemos el clima árido andino puneño, que se encuentra en la región limítrofe de Bolivia, Chile, desde Jujuy hasta el centro de Neuquén. Esta zona es una región recorrida por la cordillera de los Andes con temperaturas bajas y por supuesto lluvias o precipitaciones muy reducidas. En cuanto a los climas áridos de sierra, comprende regiones extensas de Catamarca, La Rioja, San Juan, pequeñas áreas de Mendoza. En cuanto a las precipitaciones, es de extremadamente sequedad, o sea, sequedad en extremo, no hay precipitaciones. Sí hay, pero el promedio no supera los 200 milímetros anuales. El clima árido de estepa se extiende en diagonal desde el norte de Mendoza hasta la desembocadura del río Chubut. El clima árido patagónico es característico de la Patagonia extraandina. Las temperaturas son de 75 grados a 12 grados y por supuesto son más elevados en la región costera por la cercanía al mar, sería, ¿no?, en lo que estábamos hablando hoy, que uno de los factores determinantes del clima es la cercanía al mar, o no sé si hablamos de eso, ¿no?, pero es muy importante recordar que los factores que determinan el clima, entre los principales factores, está la presión atmosférica, vientos, temperatura, precipitaciones, luminosidad solar, latitudes, distancia al mar. Todo eso son factores y es el caso acá de climas áridos patagónicos, que su clima varía o es característico por la cercanía a las costas. En cuanto a los climas subtropicales, las provincias que abarca son el centro y este de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, noroeste de Catamarca, de Córdoba y también norte de Santa Fe y Entre Ríos. Los vientos predominantes en este clima subtropical son del noroeste y sudoeste. La temperatura disminuye por efecto, por ejemplo, de la latitud. La latitud en estas regiones permite una reducción o permite reducir la disminución de la temperatura de norte a sur. Los climas subtropicales, por ejemplo, o tipos de climas subtropicales son subtropical sin estación seca, subtropical con estación seca y tipo subtropical serrano. En cuanto al subtropical con estación seca, la ubicación comprende la región situada al este. En cuanto a las precipitaciones, tiene una gran pérdida de regularidad de las lluvias. Los vientos dominantes son los cálidos del norte y los húmedos del noroeste. En cuanto al tipo subtropical serrano, la ubicación es al este de la región, comprende una franja del norte a sur, desde la frontera con Bolivia hasta el noroeste de Catamarca. En cuanto a las precipitaciones, es una región montañosa con abundante lluvia. Las temperaturas varían según la altura, o sea, en cuanto más alto vayamos, es más baja la temperatura. Los climas fríos, la ubicación principalmente de los climas fríos se localizan entre los círculos polares, ártico y antártico, correspondiente al polo norte y sur, entre los 65 grados y los 90 grados de latitud norte. Los vientos predominantes en los climas fríos son viento sonda en Cuyo, la cual sopla cálido y seco. La temperatura, por ejemplo, está caracterizada por tener casi siempre temperatura debajo de 0 grados. Acá, en este caso, en el clima frío, las precipitaciones son muy escasas. Las variantes, por ejemplo, del clima frío son frío nival, zonas de alto nevada, frío magallánico, frío antártico y frío insular. Bueno, todo eso tenemos acá en la referencia del mapa, ¿no?, que hicimos en clase durante el año. Elementos y procesos naturales. Los agentes formadores del relieve, por ejemplo, son los factores endógenos y los factores exógenos. Dentro de los factores endógenos son los que se encuentran dentro de la corteza terrestre, por ejemplo, movimientos orogénicos, movimientos epirogénicos o tectónica de placas. Los factores exógenos se producen en el exterior de la Tierra. Los factores exógenos se producen en el exterior de la Tierra
modificando el relieve existente mediante 3 procesos: erosión de sedimentos, transporte de sedimentos y sedimentación o acumulación de sedimentos. En cuanto a las etapas de evolución geomorfológica, hablemos de la evolución del relieve argentino, la evolución de nuestro país. En la era precámbrica, por ejemplo, se consolida la corteza terrestre y se da la formación del Pangea. En la era paleozoica se da la formación del Pangea y otros continentes, era constructiva de la formación del relieve. En la era mesozoica se produce el desprendimiento y formación de continentes. Por ejemplo, en este caso, África se separa de América del Sur. En la era cenozoica se forman grandes cadenas montañosas. Tal es así es la cordillera de los Andes, por ejemplo, que abarca varios países del lado oeste de América del Sur, del lado oeste del continente americano, ¿no? Acá en la era cenozoica, por ejemplo, se produce interacción de las placas tectónicas. Por ejemplo, la placa de Nazca y América del Sur se chocan. Acá se produce el proceso de subdivisión. Acá, en la era cenozoica, también se producen plegamientos, efusiones volcánicas y fracturas. Se produce, por ejemplo, la elevación de la Puna y Sierra del Sur andina, en este caso. Se da la formación de las sierras pampeanas. También tenemos las glaciaciones del Pleistoceno, donde se da la formación de lagos, glaciares y circo. También tenemos las glaciaciones del Pleistoceno. Aquí se da la formación de lagos y glaciares. La llanura chaqueña, pampeana y mesopotámica. También la llanura chaqueña, pampeana y mesopotámica. En cuanto a las grandes unidades geomorfológicas de nuestro país, o que forman parte de nuestro país, tenemos la cordillera de los Andes, que es una cadena montañosa de Sudamérica. La cordillera de Salta Jujeña es una formación de 2 cordones, el occidental y el oriental. La Patagonia Norte comprende las provincias de Río Negro y Neuquén. Todo esto estamos observando en el mapita que lo hicimos en clase, ¿verdad? La cordillera frontal es un sistema montañoso del oeste de la Argentina. Las sierras pampeanas representan una región natural conformada por grandes tierras y penillanuras. La Puna, por ejemplo, es una región altiplánica o meseta de alta montaña. La Patagonia, por ejemplo, es el nombre que recibe una zona situada en el sur de América, compartida por Chile y nuestro país. La meseta misionera es una meseta que se ubica en la provincia de Misiones, en el extremo noreste. Para comenzar a hablar de hidrografía, debemos conocer principalmente las partes de un río, por ejemplo. Las partes de un río son el nacimiento, curso alto, el meandro, que sería tipo una curva o línea ondulada, el curso medio, el curso bajo y, por supuesto, la desembocadura. También, para hablar de hidrografía, debemos recordar los tipos de cuencas hidrográficas. Están las cuencas endorreicas con desembocadura en el mar u océano, las cuencas exorreicas que desembocan en lagos o en grandes masas de agua y por último las arreicas que no tienen desembocadura. Ahora bien, los recursos hídricos de nuestro país, o bien podríamos decir los recursos superficiales, son las vertientes del Atlántico y las vertientes del Pacífico. Dentro de las vertientes del Atlántico tenemos la cuenca del Plata, que incluye los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Dentro de la cuenca del Plata tenemos países importantes, por ejemplo, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y también ríos importantes dentro de esto, ¿no? Ya sea por cantidad de agua y función, ya tenemos el río Paraná, el Uruguay, el Paraguay, que son los principales ríos. También tenemos el río Colorado, el río Negro, que se da mediante la confluencia de estos, que recolecta agua del deshielo cuyano, por ejemplo, es el caso del río Colorado, y el río Negro, que se da mediante la formación de los ríos Lima y Neuquén. Las vertientes del Pacífico, por ejemplo, abarca menores superficie y la cordillera de los Andes es la divisoria de las aguas. Dentro de los ríos importantes de la vertiente del Pacífico tenemos río Fautaleufú, por ser el más caudaloso, ríos Pico, Manso y Puelo,
que cruzan el territorio chileno y llegan al mar. En cuanto a drenaje endorreico, tenemos meseta patagónica y llanura pampeana. La disponibilidad de uso de esta agua se da mediante factores climáticos, económicos y sociales. Estos factores determinan o limitan el acceso al agua. En cuanto al uso de estas aguas, se dan 4 tipos de utilización. Por ejemplo, agua segura para uso o para potabilizar, por así decirlo, para el consumo, del uso agropecuario, para la producción agrícola y ganadera, la industrial, para el desarrollo de procesos industriales y productivos, y de transporte, ya sea de comunicación y comercio. Ahora bien, los principales ríos y afluentes que conforman el Cuenca de Plata son el río Paraná, el río Paraguay y el río Uruguay principalmente. Sus afluentes son el Pilcomayo, el Bermejo, el Salado, por ejemplo, el río Pelotas, por ejemplo, el río de Corriente, el río Negro, el río Grund, el río Iguazú, el río Tiete. Todos estos ríos mencionados son los afluentes de los ríos principales y que por ende llevan a la desembocadura al Océano Atlántico. Todos estos ríos conforman entonces la Cuenca de Plata, lo que estamos observando en el mapa. También tenemos ríos que cruzan la Patagonia. Observamos ahí el mapa. Entre los principales ríos son el río Colorado, el río Negro, el río Chubut, el río Deseado, el río Santa Cruz. Y bueno, eso en cuanto a los ríos que cruzan la Patagonia, ¿no? Luego está el sistema de desaguadero. Los principales ríos, por ejemplo, son río Tunuyén, río San Juan, río Atuel, río Mendoza y el río Colorado. Estos ríos forman parte del sistema de desaguadero. También tenemos los ríos de las sierras pampeanas. Se encuentra, por ejemplo, entre los principales el río Salí, río Primero, río Segundo, el río Quinto, el río Colara, el río Abaucán y el río Belén. Entre los principales ríos de las sierras pampeanas. Por otra parte, al hablar de hidrografía, debemos hacer una diferencia entre lagos y lagunas. Los lagos son más grandes que las lagunas, por ejemplo. Los lagos ocupan regiones delimitadas. Las lagunas están distribuidas por todo el territorio. Muchas son, por ejemplo, restos de invasiones marinas. Entre ejemplos de los principales lagos de nuestro país tenemos el lago Nahuel Huapi, de 500 kilómetros cuadrados. El lago Buenos Aires mide 2.240 kilómetros cuadrados. En La Pampa, por ejemplo, se destacan las lagunas coloradas, grandes y blancas, que son grandes, transformadas en salinas. En Buenos Aires, por ejemplo, está la laguna de Chascomús, cuyas aguas son dulces. Bueno, y eso en cuanto a hidrografía, en todo lo que desarrollamos el año. Problemas ambientales. En cuanto a los problemas ambientales, tenemos los problemas ambientales de catástrofes y riesgos naturales, mientras que por otro lado tenemos los problemas ambientales de origen humano. O sea que los problemas ambientales los podemos dividir en 2 grandes grupos. Los problemas catástrofes y riesgos naturales, por un lado, que son los terremotos, las erupciones volcánicas, los tornados, granizo, inundaciones, la sequía. Por otro lado tenemos los problemas ambientales de origen humano, que son la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, el deterioro del suelo, los incendios de bosques, por ejemplo, y la contaminación ambiental, que es muy común en casi todos los países del mundo. En este caso estamos hablando de Argentina, ¿no? Y bueno, y ya que hablamos de Argentina, nos dirigimos en catástrofes y riesgos naturales. Por ejemplo, terremoto hubo hace muchísimos años atrás en la zona de San Juan, por ejemplo, Mendoza. Hace poco hubo un sismo en Salta. Y bueno, cosas así que suceden en nuestro país en un determinado tiempo, ¿no? Y que por ende deja desastres, en este caso naturales, riesgos naturales de gran magnitud, como es el caso de esa vez, por ejemplo, que sucedió en San Juan, Mendoza, un terremoto de gran magnitud en este caso, ¿no? Bueno, y en cuanto a problemas ambientales de origen humano, tenemos la destrucción de la capa de ozono, por ejemplo, una gran problemática. Nuestro país, por ejemplo, para solucionar la problemática de la capa de ozono,
forma parte de un protocolo o un proyecto llamado Protocolo Montreal. Este Protocolo Montreal, por ejemplo, su principal objetivo es reducir el hueco que se ha producido en la capa de ozono, mediante, por ejemplo, reduciendo el uso de aerosoles, por ejemplo, en la población, ¿no? Otro problema ambiental de origen humano que tiene nuestro país, por ejemplo, es la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, todo esto causado por el hombre, ¿no? Por ejemplo, mediante la tala ilegal de bosque, la caza indiscriminada de animales silvestres, entre otros problemas ambientales, por ejemplo, ¿no? Como tenemos el deterioro del suelo, por ejemplo, de la siembra continua, por ejemplo, para sembrar hay un determinado tiempo donde se siembra la tierra y un determinado tiempo donde debemos hacer una pausa para que la tierra se regenere. Al no cumplir con esos tramos o esas pausas, por ejemplo, se produce el deterioro del suelo, ya no se puede sembrar más o el suelo se vuelve débil, por así decirlo. Los incendios de bosque, por ejemplo, que tuvo nuestro país en estos últimos meses, ¿no? Antes que comenzaron las lluvias, sobre todo en provincias como Córdoba, en nuestra provincia misma, en nuestra región, Tones, Río Muerto, creo que Pampa del Infierno también, bueno, que son problemas en este caso que es ocasionado por el hombre, los incendios de bosques. Y por otro lado tenemos la contaminación ambiental, ¿no? Que es común en todos los países de todo el mundo y también, más que nada, en nuestro país. La contaminación ambiental. Algunos de los problemas que involucran los pueblos indígenas de Argentina son, por ejemplo, los problemas territoriales, sobre todo culturales y de identidad también. Por ejemplo, una de las problemáticas es ¿qué pasa con los terrenos que reclaman las comunidades pero que son propiedad privada? Esa es una de las grandes problemáticas actuales de nuestro país, ¿no? La de los terrenos que reclaman las comunidades indígenas pero a la vez son propiedad privada de grandes terratenientes, por ejemplo. Ese es también uno de los problemas que reclaman los pueblos indígenas. Otro reclamo que realizan los pueblos indígenas y está relacionada con la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión para ellos? La cosmovisión para ellos es el contacto con la naturaleza, es la conexión con la naturaleza. Y de alguna forma, de esta manera, proviene su identidad. Porque ellos, por ejemplo, necesitan estar conectados con la naturaleza, porque es en la naturaleza misma donde ellos tienen sus medicamentos, por ejemplo. Por ejemplo, de una determinada hierba, ellos lo utilizan como medicamento. Bueno, eso sería en cuanto al reclamo de su identidad, de su cultura, ¿no? Por otro lado, tenemos la pobreza y desnutrición, sobre todo al norte de nuestro país y, para hacerlo más específico, al norte de nuestra provincia, en la zona del impenetrable, por ejemplo, de la etnia Wichí. Dentro de esta comunidad hay problemas, por ejemplo, de desnutrición, falta de agua potable, por ejemplo, y es este problema donde nosotros elegimos el trabajo que hicimos en grupo para hablar sobre la falta del agua y también, ¿por qué no?, de la desnutrición o falta de atención o de asistencia del gobierno que hay en esta zona, ¿no? Bueno, de esto se trataba el trabajo en grupo que hicimos, entonces, sobre desnutrición y la falta de agua potable. Y bueno, como posible solución a esta problemática del agua, nosotros propusimos la cosecha de agua, que consiste en construir una combinación de cisterna, una cisterna de placas subterráneas, con sistema de captación de lluvia, de agua de lluvia sería. Este método o este sistema es implementado por el INTA en otras comunidades del país. Primeramente, este método se llevó a cabo en Brasil, por ejemplo, por otras organizaciones, y el INTA lo copió, por así decirlo, y lo adaptó a nuestro país en distintos puntos, con otras etnias aborígenes de nuestro territorio. Etapas del proceso de poblamiento del territorio argentino.
La etapa del proceso de poblamiento del territorio argentino lo podríamos dividir en 4 partes. Primero tenemos el poblamiento prehistórico. Los habitantes prehistóricos, por ejemplo, habitaron las zonas pampeanas y patagónicas y a lo largo del Atlántico. En cuanto al poblamiento indígena o prehispánico, en esta etapa se desconocen etapas intermedias. Los habitantes prehispánicos o indígenas ocuparon el territorio desde fecha incierta, pero según se cree muy alejado de los prehistóricos. En cuanto al poblamiento colonizador y rutas de penetración, las principales rutas de penetración fueron la del Plata, fue la vía principal a las corrientes civilizadoras. Otra vía de penetración fue la del noroeste o de Humahuaca, dieron origen a la mayor concentración humana. Y por último, otra de las rutas de penetración son la del oeste o de los Andes. En cuanto al poblamiento definitivo de nuestro territorio, se llevó a cabo durante los procesos de inmigración a partir de los años 1856 y 1857. Esto de acuerdo a las estadísticas oficiales, que dan como inmigrantes y emigrantes a pasajeros de segunda y tercera clase.